Chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca. Y vamos a hablar desde su auge hasta su caída. Entonces, ¿cómo surgió el Tahuantinsuyo? A partir de dos principales leyendas. La primera es la de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta leyenda cuenta que estas personas vivían en el fondo del lago Titicaca y que un dios les pidió que conquistaran el terreno del Perú. Entonces estos salieron del lago y cumplieron su deber. Y también tenemos la de los hermanos Ayar, que es similar, pero en vez de salir del lago, salieron de una cueva. Entonces, luego de esto inició la expansión. Estas dos leyendas son como las teorías de cómo empezó a conquistarse para generar el Imperio Inca, porque como se acuerdan y hemos visto en las clases anteriores, antes de los incas, el Perú estaba formado por varias culturas distintas, ¿no? Entonces, había una expansión pacífica en la que los incas les decían a las personas sobre sus culturas, su idea, lo que querían hacer, y así conseguían más seguidores. Sin embargo, también hay una expansión violenta, es decir, cuando no conseguían que las distintas culturas se unan al Tahuantinsuyo, habían guerras, habían peleas, combates. Luego, una vez que se conquistó todo el terreno peruano, empezaron las actividades. Las actividades económicas principales que se dieron en el Tahuantinsuyo fueron la pesca, la ganadería y agricultura. Sin embargo, la agricultura fue súper compleja e innovadora. ¿Por qué? Porque crearon nuevas técnicas de cultivo. Por ejemplo, antes no se aprovechaban las montañas y en el Imperio Inca o Tahuantinsuyo se crearon los andenes, es decir, como escalones para plantar en las montañas. Además, se crearon templos súper grandes como puede ser el de Machu Picchu para adorar al sol y a sus distintos dioses. Por otro lado, la economía entre las personas todavía no existía el dinero, entonces estaba basada en tres principios. Reciprocidad, yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Redistribución, había un canal de pasar las cosas de una mano a otra para que le llegue a todas las personas que lo necesitaran. Y colectivismo, es decir, que toda la sociedad, todos los incas, trabajaran en conjunto para poder alcanzar los objetivos. Entonces, el Tahuantinsuyo se dividió en 4 clases sociales. La primera es la alta nobleza. La alta nobleza tenía al inca y a su familia. Entonces era él que tenía el poder sobre todo el territorio, la persona que representaba al dios del sol en la tierra y sus familiares más cercanos. Luego estaba la baja nobleza, que era designada por el inca. O sea, el inca te podía elegir a ti como su personal de baja nobleza y tú te convertías en una persona importante. Luego está el pueblo, que está conformado por los campesinos y artesanos de la ciudad. Y ellos también generaban distintos trabajos como la mita, el ayu, etc. Y también, luego de ellos, estaban los yanaconas. Estos eran los siervos del Estado, es decir, hacían todo lo que los incas y la nobleza les decían, como por ejemplo, cargar cosas, transportarlas de un lado a otro o incluso llevar al inca elevado en una silla en sus espaldas entre 4 personas. Entonces, todo esto duró siglos y duró hasta la caída del Tahuantinsuyo. Esto tiene 2 principales motivos. El primero
es la discrepancia entre Huáscar y Atahualpa, y el segundo es la llegada de los españoles. Entonces se los voy a explicar un poco mejor. Huáscar y Atahualpa eran dos hermanos herederos del Inca. Es decir, el Inca tenía estos dos hijos que querían ser los futuros incas, porque era un privilegio mayor, ¿no es cierto? Entonces, Huáscar y Atahualpa empezaron una serie de peleas que dividió al imperio inca en dos partes, los seguidores de Huáscar y los seguidores de Atahualpa. Y ellos hacían peleas, luchas, hacían comunicaciones, ritos, sacrificios para ver cuál de los dos era el mejor. Entonces, durante esta disputa tan complicada, llegaron los españoles. Entonces, los españoles llegaron en 1532 a conquistar el Perú. Y Francisco Pizarro se dio con la sorpresa de que tenían un imperio totalmente distinto, hablaban otro idioma, ni se les entendía. Entonces, se crearon también conflictos desde ahí. Y poco a poco fueron descubriendo quiénes eran los más importantes y en ese momento era Atahualpa. Entonces los españoles lograron capturar a Atahualpa y así llegó el fin del imperio inca o Tahuantinsuyo. Entonces nada, chicos, espero que hayan entendido cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, sus actividades económicas, cómo se pasaron de diversas culturas a la conquista de todas para convertirse un solo imperio inca. Entonces les voy a dejar la pizarra para que le tomen una foto y fue un gusto ser su profesora.